Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, por amor de Dios, deje usted de echar perfume aquí en el avión, que vamos, parece esto, yo qué sé, una tienda de colonias, por favor, pero ¿qué pasa? ¿Tanta peste quiere usted ocultar que tiene usted que poner esto como lo está poniendo? La peste. Está uno que se ahoga aquí con lo que está usted echando, la verdad, las cosas como son. Muy buenas noches. Entonces hoy se trabaja, ¿no? Hemos quedado en que hoy se trabaja. Si usted trabaja en Acción de Gracias, nosotros también hoy. Había alguno que me preguntaba, ¿pero va a haber programa? Pero vamos a ver, ¿cuándo no ha habido programa? ¿Cuándo ha dejado la voz de emitirse? ¿No? Hasta las fiestas de guardar, hombre, hacemos nuestro paroncito en Navidad, nuestro paroncito en verano. Luego alguno siempre se queja, ¿por qué se cogen ustedes vacaciones? Porque estamos todos los días aquí al pie del cañón. Así que nada, claro que hay programa. Además a la gente le gusta incluso más el poder escucharlo en un día festivo, porque a lo mejor está uno un poco más desconectado, ¿verdad? De las páginas web, de lo que está ocurriendo, y disfruta de la vida y luego pues se pone el despegamos. Esto es una costumbre muy sana que yo recomiendo a todo el mundo. Intenten abstraerse lo máximo posible y luego pues escuchan su despegamos, escuchan o analizan los programas que ustedes quieran ver, bajo demanda y no lo que les ponga el alpiste televisivo o lo que le pongan en el corral, en donde están allí pues todos los cerditos de la peste geopolítica, que claro, por eso huele regular. Aquí estamos en este lunes, como digo, festivo en España, y en el que tenemos, como siempre, que arrancamos la semana, multitud de temas relevantes que presentar, que comentar, después de un fin de semana, además, en el que ha habido novedades en la negociación sobre el futuro de Ucrania, con el Pentágono anunciando una nueva estrategia de política exterior norteamericana, o explicándola, porque en realidad la estrategia se anunció el pasado jueves. Una estrategia que ya anticipo tiene mucha más propaganda que de realidad. Una cúpula europea que sigue intentando suministrar dinero a Kiev como sea, mientras se enfrenta al imperio corporativo de Elon Musk, porque Google, bueno, Elon Musk, malo. Y un Macron que ha esperado su vuelta de su viaje a China porque es un cobarde, que decía Chiquito de la Calzada, ¿verdad? ¿Recuerda usted, don César? Un cobarde de la pradera. Era un cobarde, pues eso es Macron, un cobarde, porque claro, ha hecho lo mismo que hizo Felipe. Lo que pasa es que Felipe, casi en la escalerilla, Felipe el rey Felipe, casi en la escalerilla del avión volviendo, dijo, bueno, aquí igual el tema de los derechos humanos, y ya no siguió hablando, porque ¿qué iba a decir de los derechos humanos? Pues Macron ha esperado a su vuelta de su viaje a China para amenazar a Xi Jinping, en otro alarde de hipocresía y de cinismo, porque en su visita lo que ha hecho básicamente es lamerle las botas, le ha lamido los zapatos y le ha rogado al líder chino que no se enfade. No te enfades, sí, no te enfades. No cierres la puerta al comercio con Europa, porque entonces ya es lo que nos faltaba, ¿no? En este momento en el que los países del continente van navegando sin rumbo. Todo ello mientras en España la corrupción sigue cercando al presidente del gobierno. Cuidado, que hasta ahora todo lo que ha sucedido es grave, tiene mucha enjundia, pero no me toques a Susana. No me toques a la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe, a la Secretaría de Estado. Un puesto, dice, diga, ¿cómo que Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe? Ese es un puesto muy relevante, sobre todo cuando tienes que pisar República Dominicana. Es perfecto. ¿De quién estoy hablando? Bueno, ya lo saben nuestros amigos, ¿no? Susana Sumelzo, amiga personal de Sánchez, y cuyas sociedades familiares aparecen relacionadas con las tramas comidianas de trasvase de dinero público a bolsillos particulares. Qué cosas, ¿eh? Ya es casualidad que la sede de Sumelzo Sociedad Anónima, ya es casualidad, se encuentre domiciliada en el mismo edificio que la empresa que protagonizó el mayor pelotazo de mascarillas durante la pandemia,
y que se encuentra en el epicentro del caso Koldo. Ya es casualidad, ¿eh? Ya es casualidad. Pero usted sabe lo que decía Franklin Delano Roosevelt de la casualidad en política, ¿no? La casualidad en política no existe y cuando existe es porque ha sido muy cuidadosamente preparada. Exactamente, así es, ¿no? Señores, desde esa sede se gestionan asuntos administrativos de la empresa de la familia de la amiga de Sánchez. Algunos dicen que de la sobrina, no es sobrina, es amiga, ¿eh? Lo puedo asegurar. Y de otras sociedades vinculadas, cuya actividad en el sector de la construcción se remonta a varias décadas. Pero desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, la constructora ha recibido 30 millones de euros procedentes de administraciones socialistas. No está mal, ¿eh? 14 adjudicados por varios ministerios y otros 16 concebidos, adjudicados por instituciones gobernadas por el PSOE. ¿Es esta otra de las bombas que anunciaban aquellos que pretenden que Sánchez dimita ya? ¿Es esta, don César? ¿Esta era la última? ¿La penúltima? Bueno, llevan así años, ¿eh? Que no se come el turrón, O sea, y lo de Susana lo sabíamos desde hace años también, ¿no? Sí, porque exactamente. Esto está más cantado. Sí. Eso iba a decir en su tierra de adopción, yo creo que sería ir muy lejos. Digamos que en Zaragoza esto se sabe. Esto se sabe ya, lo de Susana y Sánchez, ¿no? Aunque el tema estrella de los últimos días, y esto liga un poco con lo que contamos el sábado, estuvimos haciendo el programa el sábado sobre la peste porcina africana. En los últimos días en España la noticia es esa. El gobierno amagó con atribuir a Rusia el origen. Yo la verdad es que entre el viernes y el sábado me he reído mucho. Lamentablemente sí, lo sé. Sé que está mal reírse, Bueno, pero tampoco puedes hacer otra cosa, ¿eh? O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Es que las cosas como son. Cuando empecé a leer que el gobierno español atribuía a Rusia la peste porcina africana española, ya en la sierra catalana, digo, madre mía, esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo, hay que analizar bien. De hecho, se me cayó en mi casa, se me cayó un jarrón y los niños me dijeron que había sido Putin también. Y entonces digo, no cuela, ¿eh? Esto no cuela. El pequeño lo intentó mantener durante un rato y ya cuando se dio cuenta de que no colaba, ya me dijo, papá, a ti no te vamos a colar esta, ¿no? Digo, no, pero podría ser presidente del gobierno perfectamente e intentarlo. Mientras los investigadores poníamos... Eso de que se caiga un jarrón en casa y la culpa sea de Putin me parece claro. algo impresionante. Pero antaño era de Franco, ¿no? Antaño era de Franco. Es que hemos ido muy rápido. Había una película Aznar muy graciosa francesa que se titulaba La culpa la tiene Fidel, que es la historia de una niña cuyos padres son militantes comunistas y les pilla la revolución cubana. Y claro, los padres no están nunca en casa, ni se ocupan de la niña, ni cosa parecida, porque están con la revolución, ¿no? que se está produciendo en Cuba. Entonces la niña llega a la conclusión de que todas sus desgracias, sus miserias y su abandono doméstico, la culpa la tiene un tío que se llama Fidel, que es el que se lleva a sus padres de casa, ¿no? Pues esto igual. Es que en el colegio, el otro día hablábamos del Belén, que también ha causado mucho furor, el Belén del colegio de mis hijos. Y bueno, es que a mi hijo en el colegio le dijeron, cuando le intentaron explicar el tema de la guerra de Ucrania, maldito el momento, claro, y le dijeron que, a ver, esto todo giraba en torno a un rey muy malo, que se llamaba Vladimir Putin, un rey muy malo que quería... Además, un rey. Sí. O sea, está muy bien. Podría haber dicho un político, un presidente o algo así, ¿no? O sea, no solo Europa, quería invadir el mundo entero. Entonces, claro, pues en la mente de los niños, pues el villano, el típico villano de película que quiere invadir el planeta entero. La verdad es que tampoco pues es una circunstancia que no comprendamos, sobre todo teniendo en cuenta las lecturas de algunos de los que imparten clases en España, ¿no? Haciendo amigos, dirá alguno, señores funcionarios, no se me enfaden, que también hemos recibido algún correo la semana pasada. Fíjese que especifiqué bien con el tema del salario de los funcionarios. Fíjese que hice mucho hincapié en decir que hay algunos que cobran mucho y otros que cobran muy poco. Fíjese que siempre también pongo el énfasis en la cuestión de que evidentemente los salarios públicos son necesarios en un estado del bienestar o en un bienestar del Estado. Que los servicios públicos tienen que tener evidentemente personas trabajando. Da igual lo que digamos, siempre hay alguno que se enfada. Pues a lo mejor el que se enfada es uno de los que tendría que taparse cada vez más, ¿no? Pues evidentemente que son imprescindibles esos trabajadores públicos y hay otros que no lo son. Y depende de ustedes, los que se indignan cuando escuchan esto, depende de ustedes limpiar el sector
y sobre todo cuando tengan algún compañero al lado que no es capaz ni siquiera de hacerlo algo con un canuto, pues pensar en cuando algunos criticamos y cuestionamos el sistema actual, fundamentalmente porque no haya ningún sistema que permita pues que las personas que están en el sector público y que no están realizando la labor para la que fueron designadas, bien por oposición o bien en algunos casos por contratación directa, pues debe haber mecanismos para sacarlas del sistema. Y esto es evidente en todos los países. Aquí no queremos verlo, bueno, pues enfádense quien más, quien menos. Por cierto, hablando de esto, hay ahora mismo todo un movimiento desencadenado por los buscabonus de la agencia tributaria, sí, en plan Eichmann, en el sentido de decir que ellos son simplemente unos mandados que obedecen órdenes, claro, y que la culpa de todo lo que pasa la tienen los políticos. En parte es verdad, por ejemplo, les pagan unos bonus que son un delito en Estados Unidos, pagar esos bonus, ¿no? Y todo esto viene porque la campaña que hay ahora mismo internacionalmente contra la agencia tributaria carga de manera especial contra los buscabonus. He visto algunas de estas historias diciendo que efectivamente cuando te encuentras con una historia con la agencia tributaria en España es un lose-lose para el contribuyente siempre, y sin embargo es un win-win para unos ladrones que son los buscabonus, es decir, los inspectores y subinspectores de la agencia tributaria. Y claro, están muy asustados ahora mismo y están viendo a ver cómo le echan la culpa a los que están arriba, como si ellos no fueran unos delincuentes, unos prevaricadores y los componentes de la banda de ladrones, como los definió muy acertadamente el Financial Times. O sea que esto de los funcionarios... El propio Financial Times recogía esa campaña a la que usted hace alusión este mismo fin de semana, que además la está llevando el despacho Robert Amsterdam, y lo que hacen al que hemos tenido aquí en La Voz, por cierto. Eso es, y son ellos los que protagonizan esa campaña. Alguno dirá, bueno, pero esto es una campaña publicitaria. Bueno, pues de igual manera que el Tesoro de España también se iba al Financial Times en su momento, es decir, en Spain We Trust, que era el eslogan de aquel momento, pues ahora toca atarse los machos. Así es, así es. Hemos tenido aquí al miembro del despacho de Robert Amsterdam, que han estado protagonizando pues esta campaña, que lo único que están haciendo es pues intentar que se cumpla la ley, básicamente. No vamos a ir más allá porque poca interpretación tiene eso. Entiendo que también esto a alguno pues le chirríe eso de cumplirse la ley, pero es lo que hay. Volviendo al tema del foco pandémico porcino ruso, que era lo que nos decía, ¿no? Fíjese que ya lo advertimos el sábado cuando hicimos el programa en el Gran Reseteo exclusivo para nuestros amigos de cesarvidal.tv. Dijimos, vamos a hacer este programa porque la desinformación va a empezar ya en tiempo real. Y así fue. O sea, mientras los investigadores poníamos el foco, que hemos sido varios, Carlos Sánchez, también ha habido otros españoles. La verdad es que durante este fin de semana ha habido muchos programas, sobre todo en canales, en redes sociales y tal, que han estado tratando esta cuestión. Yo creo que nos hemos ido complementando todos. Carlos Sánchez, amigo mío, y además hemos compartido algunos de los descubrimientos que hemos ido haciendo, que hemos estado poniendo sobre todo negro sobre blanco en los últimos 2 o 3 días, y mientras poníamos el foco en ese biolaboratorio de alta seguridad que se encuentra en el epicentro del brote, pues el gobierno hablaba de Rusia. Aportamos un abanico de aparentes casualidades también, que son tantas que no podemos hablar de simples coincidencias, pero la guinda del pastel la pusimos al final del programa cuando desvelamos los intereses económicos en el área afectada, justo en el enclave donde ahora se sacrifican animales y se peina todo el monte. Me está preguntando la gente, ¿se están matando cerdos sanos? Sí, la respuesta es sí. Los cerdos que se están matando son cerdos sanos. Se acaba de anunciar, además, la construcción de ese centro de datos en la zona de Cerdañola, dentro del Parque Alba. Lo contamos. Empresa Adam Ecotech, especializada en centros de datos, que fue adquirida en octubre del pasado año por un fondo de inversión británico, CVC, con la ayuda y asesoría de la consultora KPMG, y se lo compraron a la empresa de la familia propietaria, Grupo La Tiara. Más bueno que el pan. Más bueno que el pan, efectivamente. Los del paté de hígado de cerdo. El pan del bocadillo ese que nos decían que era el origen de la enfermedad porcina y que ahora ha desaparecido prácticamente de las tesis oficiales, hasta el punto de que incluso Salvador Illa dice que va a auditar el laboratorio famoso. Yo dije en el programa, y hay alguno que, yo no sé, tenemos haters suscritos al canal esperando, ¿verdad?, para criticar lo que hacemos. A mí esto también me hace mucha gracia. Yo sé que a ellos a lo mejor les molesta, pero a mí me hace mucha gracia. Y ya me decían esta mañana, ¿tú no decías que dudabas que se fuera a auditar ese laboratorio?
Y como muchos de estos que realizan este tipo de declaraciones no leen las noticias, no se dan cuenta de que lo que ha sucedido aquí es que Salvador Illa le ha encargado la investigación a la misma entidad que dirige los trabajos del biolaboratorio. Naturalmente, como Claro. no podía ser menos, claro está. Algún bien pensante, algunos de nuestros suscriptores, me lo decía incluso con orgullo, hemos conseguido que se audite el biolaboratorio. No hemos conseguido absolutamente nada, lo siento mucho. El globalista Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, empresa pública adscrita al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del gobierno catalán, y cuya figura destacada es Joaquín Segalés, impulsor y difusor de la teoría del bocadillo como el origen de la epidemia porcina, estos son los que van a auditarse a sí mismos. Centro de Investigación en Sanidad Animal de este instituto, que lleva 2 décadas estudiando el virus de la peste porcina africana, que ahora se ha detectado en jabalíes muertos en el Parque Natural de Collserola. Y la cepa original, redoble de tambor, no es española, no es rusa, sino que tiene su origen en Georgia, otro de los países a los que apuntamos el sábado y cuyo gobierno fue derrocado desde las oficinas de Londres y de Washington en ese proyecto de expansión de la OTAN disfrazado de colores, con la ayuda de las organizaciones de Soros, y que tiene laboratorios de guerra biológica financiados por una agencia federal de Estados Unidos, ¿no? La Agencia para la Reducción de Amenazas de Defensa, laboratorios entre cuyos patógenos estrella está el de la peste porcina africana. Bueno, pues esto es lo que hay. Y la consecuencia económica de todo ello, al menos de momento, es el sacrificio masivo de cerdos sanos. 80.000 cerdos, don César, vamos a sacrificar. Solo en Cataluña. Eso es una barbaridad. O sea, si lo que quieren es acabar con la cabaña porcina, sí, van por el buen camino, ¿eh? Eso sí. Sí. Negocio redondo, destruyes aún más al sector primario español, le haces un favor al plan globalista sanitario de la Organización Mundial de la Salud y de sus secuaces bajo esa marca One Health que tanto le gusta a la ministra de Sanidad española, la ministra Mema, médica y madre, y ahora a comprar cerdos fuera. He estado mirando y resulta que España lleva todo el año ya comprando cerdos fuera, muchos cerdos. Diga, pero nosotros no somos potencia mundial en esto. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Lo dijimos también el sábado, esto es una epidemia que hay en toda Europa. ¿Por qué no nos han contado nada prácticamente hasta hoy? Hay 14 países afectados por la enfermedad. Todos ellos en el este y el centro de Europa. Bueno, todos no. Hay un país que no tiene caso. ¿Sabe cuál, don César? Estonia. Mira. Yo no sé si es que los banqueros amigos de Kaja Kallas ya tenían algún tipo de información que nosotros no teníamos, porque todos los países alrededor están, bueno, especialmente Polonia, que en este caso yo creo que además de poner la prostituta ha puesto la cama. Sí. Otra casualidad, ¿verdad? Sí. Entre las importaciones de derivados de porcino figuran desde carne fresca y refrigerada, es decir, el cerdo congelado y cortado, tocino, salazones, pero cerca de la mitad del volumen de compras de porcino a los países a los que le compramos corresponde a animales vivos. Compramos cerdos vivos directamente. Solo en el primer trimestre de este año, España, solo en el primer trimestre, que es el último periodo para el que hay datos oficiales, España compró más de 1 millón de lechones y 63.000 cerdos de engorde y se denominan de desvieje, que son animales ya no productivos. Vamos, para comérnoslos. El crecimiento es del 76%, don César. ¿Y a quién le compramos los cerdos? Pues al país del secretario general de la OTAN, principalmente a Holanda. Anda, mira. El cerdo holandés, al final, ¿no? Que nosotros hemos sido una potencia en esto, hombre, señores. Que nos están robando la cartera delante de nuestra cara, que se están llevando a nuestras hijas delante de nuestra cara, que ya solo falta que abramos la puerta de nuestra casa y que pongamos un restaurante y que coman dentro y que duerman dentro. Ahora vamos a hablar de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y de todo ese debate de que nuestro enemigo es Estados Unidos. ¿Pero cómo que nuestro enemigo es Estados Unidos? Miren, el principal enemigo que tenemos en Europa está en la Comisión Europea. Porque los otros están defendiendo lo suyo. Sí, y además cada vez lo defienden de una manera más clara, ¿eh?
Mire, mensaje que acaba de publicarse ahora mismo en las redes sociales, en la cuenta de Renew Europe, que es un grupo parlamentario dentro del ámbito europeo. Están en Bruselas y básicamente lo que hacen es propaganda a favor de la Comisión Europea, ¿no? El post es el siguiente. Bueno, todos los grandes prebostes europeos, sobre todo los que están cobrando una morterada todos los meses, como Nadia Calviño, que era una de las primeras que lo hizo, están publicando en sus redes fotografías con la bandera de Europa, con las estrellas, diciendo no nos va a doblegar nadie, somos independientes, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que esto ya en lugar de dar risa da bastantes arcadas. Y lo que publicaba ahora mismo Renew Europe es, se lo traduzco, Musk quiere dividir a la Unión Europea. Putin quiere una Unión Europea más débil. China quiere dividir a la Unión Europea. Trump quiere una Unión Europea de extrema derecha. Queremos nosotros una Unión Europea más fuerte. ¿Estás con nosotros? Ese es el mensaje. More than ever, Europe. ¿Y qué es lo que quiere von der Leyen, señores de Renew Europe? ¿Qué es lo que quiere von der Leyen exactamente? ¿Quiere una Unión Europea más fuerte o quiere una Comisión Europea más fuerte que pueda doblegar los intereses de los pueblos europeos? ¿Quién quiere dividir la Unión Europea? Si son ustedes los que primero con la división norte-sur y después con la división este-oeste la están dividiendo. ¿Quién está haciendo todo lo posible para tener una Unión Europea más débil? Precisamente ustedes, con todas sus decisiones y con las sanciones boomerang. Y doblando la cerviz cuando desde Washington tocan la corneta. ¿Que China quiere dividir la Unión Europea? Si China lo que quiere es hacer negocios con la Unión Europea. Luego lo de que Trump quiere una Unión Europea de extrema derecha, esto no termino de comprenderlo. No sé si va un poco por la línea del Partido Alternativa por Alemania, dirigido por una señora que ha trabajado toda su vida en el sector bancario. No sé si es que a lo mejor los bancos también son de extrema derecha ahora. Ustedes no quieren una Unión Europea más fuerte. Lo que quieren es doblegar a los pueblos para que la Comisión Europea tenga el poder. Veo calentito hoy, don César. Sí, bueno, pero es que la cosa está que arde. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Estoy como el Joker, paso del enfado a la risa en un momento y todavía no tengo medicación. Si hay alguien que quiera echar una mano, pues puede mandar lo que quiera, ¿no? Bruselas contra Musk. ¿De dónde viene esto también? Ya que hablamos de Europa, hay que hacer referencia a ese enfrentamiento abierto de von der Leyen y Musk, después de que la Comisión Europea haya cumplido su amenaza imponiendo una multa a la empresa que gestiona la red social X, una multa de 120 millones de dólares, que inaugura las sanciones de la nueva ley de servicios digitales. Esa nueva ley liberticida, la cual pues, hemos ido hablando, hemos ido anunciando todas las enmiendas que se iban presentando, los reglamentos. Hemos dicho, bueno, esto va a servir para sancionar a la carta. ¿Por qué? Porque mientras que se permite al resto de grandes tecnológicas de Silicon Valley que practiquen la sodomía digital con los ciudadanos europeos, se pretende dar ejemplo con la firma de Elon Musk, mediante la aplicación de una ley, como digo, liberticida, que no ataca a las compañías tecnológicas. Esta ley a quien ataca de forma directa es a la libertad de pensamiento y a la expresión de los europeos. Es a lo que ataca. Aquí la cuestión es que los sicarios de von der Leyen quieren controlar el relato, el discurso, la narrativa en Internet. Claro. Y con X pues han pinchado en hueso. Pero no porque X sea una hermanita de la caridad, sino porque desde un punto de vista ideológico está la trinchera de enfrente. Ya está. Y en esas estamos cuando sale a la palestra el vicepresidente Vance a defender a uno de sus muchachos, porque Musk es uno de los muchachos de Vance. Aunque parezca estar peleado con el resto de tecnobillonarios que han puesto a Vance en la carrera sucesoria presidencial, si son todos lo mismo, si han jugado con los mismos juguetes. Si se han quitado los chupetes. Y entonces Vance, que es claro, la noticia ha sido que la Comisión Europea anuncia la multa a Elon Musk se revuelve como hace siempre y sale el vicepresidente de Estados Unidos, en redes sociales también, a criticar a la Unión Europea y dice algo que es una verdad, Vance, a medias. Es verdad que la Comisión Europea multa a Musk por no ejercer la censura, eso es lo que ha dicho Vance, pero por no ejercerla de la manera que von der Leyen quiere, porque eso de que X no censura, que se lo digan a don Isaac. Que le cerraron la cuenta. Sí. Una cuenta además corporativa, que es que dices, oiga. ¿Cómo puede hacerse esto? Sí.
Claro, usted no defiende, ¿no?, la libre expresión. Además, no sé, yo creo que en nuestro caso, y voy a hablar por nosotros, no voy a hablar por el resto, nosotros aportamos más a X de lo que X nos aporta a nosotros, ¿no? Hombre, no le quepa a usted la menor duda. Claro. Entonces, la ley de servicios digitales, al final, lo que se consigue es crear batallas que no es que sean irreales, pero que no van al núcleo del problema. Esta ley lo que hace es proteger al poder político y corporativo de aquellos empresarios que están en el mismo agujero ideológico que los totalitarios que habitan en los despachos de Bruselas. Y si mañana Trump sale y viene un presidente del Partido Demócrata y en lugar de la niña de tus ojos, Elon Musk, el empresario más cercano, pues puede ser el CEO de Google o de Microsoft, pues la situación es exactamente la misma. Mientras tanto, el resto de las plataformas a las que intenta intimidar públicamente la Comisión Europea mientras les abre las puertas en privado, pues son esas: Google, Apple, Meta, Amazon, y siguen controlando el espacio digital. Y aquí el problema está en que Europa, la Comisión Europea, mejor dicho, intenta vender la idea de que está intentando controlar un ecosistema, pero es un ecosistema que no ha construido Europa, que no se ha construido desde Europa. Entonces, ¿cómo vas a plantear una alternativa? ¿Cuál es la alternativa a todas estas grandes tecnológicas? ¿No hay? Tendríamos que ir a buscarla a otro país. Tendríamos que ir a buscarla a China. China sería el único país con una estructura de empresas tecnológicas, fundamentalmente con Huawei, pero que podría complementar o al menos suponer algo de competencia, pero no. Entonces, si tú no has construido el ecosistema, no lo diriges, y lo único que haces es abrirle las puertas mientras que públicamente aplicas amenazas y multas, que en la mayoría de las ocasiones son pataletas sin eficacia, al final de lo que estamos hablando es de propaganda. Y claro, si se trata de bajar al barro a pelear, ahí Musk es un experto. Además, le gusta. Ahí está en su hábitat. Y ha respondido pidiendo la abolición de la Unión Europea. Bueno, esto ha estado verdaderamente sensacional, ¿eh? Le voy a mandar mi libro para que le eche un vistazo. Sí, eso ha estado, pero verdaderamente sensacional. Fíjense qué tramposos son, porque es que, a verlos, y esto lo vamos a ir viendo en los especiales que vamos a hacer para estas Navidades en el Gran Reseteo. A ver, aquí la gran cuestión es la mentira y la hipocresía de todos estos. La PayPal Mafia, que es como la denominan en Estados Unidos. Musk, Thiel, Vance también y todos estos, ¿no? Porque nos están vendiendo un mensaje cuando en realidad lo que quieren es todo lo contrario. Dice Musk: la soberanía debe ser devuelta a los países individuales para que los gobiernos puedan representar mejor a su gente. Claro, Elon. Claro, eso es lo que algunos venimos reclamando desde hace tiempo, pero gracias a vosotros, los empresarios globalistas que aspiráis a controlar el mundo usando la tecnología y la inteligencia artificial, gracias a vosotros, no lo podemos hacer, no podemos retornar a esa soberanía. Yo lamento insistir tanto en esta cuestión y hacer tan pocos amigos, pero Musk es otro lobo con piel de cordero cuya aspiración no es devolver el poder al pueblo, sino pastorear al rebaño. Pero totalmente. Totalmente. Luego, cuestión aparte es que ocasionalmente diga cosas que dices, hombre, esto si se llevara a la práctica, evidentemente haría un favor a mucha gente. Eso es otra cosa. Thiel también lo hace, pero claro, pero luego, claro, no lo aplican, todo lo contrario. Es igual que cuando sale Sam Altman de OpenAI también a decir, no, es que esto lo hacemos por el bien de la humanidad. No te lo crees ni tú, Sam. Para proteger al planeta de vosotros. Aquí se trata de imponer una granja digital donde sean las máquinas que gobiernen. Y esto no es una interpretación mía, sino que él mismo lo ha expresado Musk en numerosas ocasiones. De hecho, Musk sale de OpenAI, de la compañía de Altman, porque no le dejaron ser el consejero delegado. No porque no estuviera de acuerdo con la intención de la empresa de Altman de convertirse en la matriarca monopolista del control digital. Totalmente. Miren, hay un libro, vamos a diseccionarlo estas Navidades, que le recomiendo a todo el mundo, lectura navideña, de una periodista que se llama Karen Hao, de origen asiático, que escribe en Estados Unidos, es periodista, creo que es del Wall Street Journal, aunque colabora con muchos medios, que se llama El imperio de la inteligencia artificial. Los sueños y las pesadillas de la OpenAI de Sam Altman. Lo recomiendo encarecidamente, lo hay en español, está editado en España, y bueno, recomendación literaria. Y hablando de monopolios y de control digital.
también es noticia la firma de Larry Ellison, Oracle, cuyo fundador ha recibido un duro golpe al no haber podido conseguir la compra de Warner. De momento, hicimos un programa, usted le dedicó una editorial a Larry Ellison, todos nuestros amigos lo recuerdan, hablamos de la figura de Oracle, el oráculo, otro de las empresas con nombres ocultistas que pululan por Silicon Valley. Larry Ellison es el tipo más rico del mundo, con el permiso de Elon Musk, porque se van alternando ese espacio. Un mes uno está el primero, otro el segundo. Claro, yo no sé, pero plantear que uno puede ser el tipo más rico del mundo y ser también el mayor benefactor de la humanidad, yo a eso le veo lagunas. Bien. ¿Qué ha pasado? Nosotros dijimos, están intentando comprar Warner. Y puede ser esto, bueno, pues el crecimiento de una gran empresa que además nos sirve. Eso se da por seguro, que se queda con ello. Pues al final, Netflix se ha adelantado y el viernes anunció que compran ellos Warner. El viernes se anunció la mayor adquisición de la historia de Hollywood después de que Netflix asegurara que va a comprar los estudios de Warner Bros. Y HBO Max por $83.000 millones en lo que va a ser la mayor operación del sector de toda la historia. La otra fue la compra de la Century Fox por parte de Disney en 2019 por $70.000 millones. Ahora estamos hablando de $83.000 millones. Claro, nosotros estuvimos explicando lo que usted acaba de apuntar, don César, que todo estaba preparado para que Warner se lo quedara el imperio Ellison. Efectivamente. ¿Qué ha pasado aquí? La carrera ha sido larga y ha tenido un desenlace inesperado, pero esto no ha terminado. Netflix adelantó a última hora al magnate y productor cinematográfico estadounidense David Ellison, que es el hijo de Larry, David, que este fue el que fundó Skydance en 2010 y cuyo... Sí, y bueno, llegó a fusionarse con Paramount para montar Paramount Skydance Corporation y desde septiembre aproximadamente lleva presentando varias ofertas para comprar Warner Bros. Una de ellas de $71.000 millones, que es justo el precio que pagó Disney, insisto, por Century Fox y que era pues una especie de techo de las operaciones corporativas. Ha llegado Netflix y ha puesto 83.000 encima de la mesa. Y sobre todo ha anunciado la adquisición. Ellison, David, hijo de Larry, fundador de Oracle y del que hemos hablado largo y tendido en este programa, como digo, y en el gran reseteo exclusivo para suscriptores, donde hemos expuesto que este empresario amigo de Trump ha admitido en varias ocasiones que su mayor objetivo es servir a los intereses del gobierno de Israel. Como lo ha dicho además en multitud de ocasiones, bueno, colocó además de jefa máxima a una israelí que dijo a los empleados que los que no estén de acuerdo pueden agarrar la puerta y marcharse. O sea, lo cual es tremendo, porque además eso no pasa en Israel, es que es en Estados Unidos. Sí, sí. Y además un empresario de referencia de la administración Trump. Totalmente, totalmente. O sea, esta es la situación que hay, ¿no? Y yo le dediqué un editorial la semana pasada, los billonarios que tienen el peso que tienen en los medios. Bueno, esto es algo absolutamente vergonzoso, pero absolutamente vergonzoso. O sea, no hay por dónde cogerlo, ni hay manera de justificarlo. En el caso de Trump, bueno, pues intenta justificarlo diciendo que en última instancia lo que pasa con esta gente es que va a expulsar a la izquierda de donde está en los medios y tal, pero no hay manera de justificar. Hay como una doble justificación, una es esa dentro del en clave interna, y luego hay otra, quizás más en clave externa, que es que así se garantiza que junto a estos tecnobillonarios pues se van a permitir que se gane la carrera tecnológica contra China. Esos son un poco son los dos enfoques. Claro, hablar de soberanía y de independencia estratégica financiando, por ejemplo, Stargate, que es una de las iniciativas de inteligencia artificial y de tecnología en las cuales está Ellison como personaje estrella, también está Sam Altman y OpenAI, como hemos comentado antes, plantear que eso te va a garantizar una cierta autonomía estratégica cuando el principal tipo que está ahí recibiendo el dinero te está diciendo que él trabaja para el gobierno de Israel, pues dices, oiga, pues no sé qué autonomía estratégica es esa. No, cero. Entonces, Ellison, que lucha con Musk, como digo, para ver quién es el más rico del planeta, llevaba tiempo pensando en formar un gran imperio mediático, cine, televisión, prensa, redes sociales, que pasaba por la compra de Warner. ¿Qué hizo Larry? Más bien David. Viajaron hasta Oriente Medio para establecer una alianza con los fondos soberanos de Arabia Saudí, de Abu Dhabi y de Qatar. Qatar también, noticias en los últimos días,
porque están diciendo los qué cataríes. Cosa tan rara, ¿no? Nosotros financiamos el terrorismo, pero porque nos lo han pedido, ¿no? Exacto. O sea, no es que nos guste financiarlo, pero claro, si te piden que lo financies, hombre, y es una cosa de amigos, pues vamos y lo financiamos. Si te lo piden en inglés, hablando en inglés, además, claro, si me lo piden en inglés, estupendo, ¿no? Que va a ser noticia de Qatar también durante esta semana, también hay delegación qatarí en Estados Unidos. Pero este aquí, que en este contexto, Netflix se les adelanta. Y entonces, esto prácticamente cuando yo me acosté por la noche, estaba así. Me he levantado esta mañana con el cambio horario en Estados Unidos, yo estoy en España, y entonces ya el titular es que Trump dice que cuidado, porque igual esta operación, esta compra Netflix, Warner Bros., esta unión, a lo mejor amenaza la competencia del mercado. Sí, a lo mejor, pues claro. Hay un riesgo de monopolio. Ya, y si lo compra tu amigo Ellison, ¿no? No, si lo compra Ellison no hay ningún riesgo. O sea, si lo compra Ellison es una cosa totalmente distinta. Sí, el que no se lo quiera creer que reviente, claro está, ¿no? Y le preguntan a Trump, ¿pero esto va a salir? Y dice, bueno, ya veremos, ¿eh? Ya veremos, el mercado y esas cosas. Alguno pensará, entonces los de Netflix son los buenos. Que no hay que pensar con esa postura maniquea, que aquí no hay buenos. ¿Quiénes son los accionistas de Netflix? Pues Vanguard, BlackRock y Fidelity. Junto con accionistas individuales, entre los cuales está un tipo que se llama Reed Hastings, que fue cofundador de la compañía Netflix, que tiene un asiento también en el Consejo de Administración de Meta, de Facebook, y que fue director ejecutivo de Netflix hasta el año 2023. Que, por cierto, una curiosidad que mucha gente no sabe, el objetivo inicial de Netflix no era que fuera un servicio de suscripción, sino de alquiler, una especie de videoclub digital. Sí, es cierto. Por lo tanto, batalla corporativa en las entrañas del imperio. ¿Quién gana? No, lo importante no es quién gana, es quién pierde. Vamos a perder los ciudadanos. Los consumidores audiovisuales. Esos son los que vamos a perder. Y esto es así. Compre uno o compre otro. Y dejamos las finanzas para volver a la geopolítica con el triángulo Rusia, Estados Unidos y Ucrania como protagonistas y el terreno europeo como campo de batalla. Después de que se haya abierto un debate, en buena medida artificial y ficticio, en los grandes medios de desinformación sobre esa nueva estrategia de política exterior de la administración Trump. En las últimas horas se ha azuzado este debate, sobre todo por la intervención del secretario de Defensa, Pete Hegseth. El sábado realizó un discurso en el que lanzó un ataque a la política exterior estadounidense posterior a la Guerra Fría, criticando también a antiguos presidentes y generales por su nombre y apellidos, y declarando lo que él dijo que era el fin de la era del idealismo utópico de Estados Unidos. Esto fue en el Foro de Defensa Reagan, que se celebra cada año, y allí pues Hegseth esbozó ese nuevo enfoque militar centrado sobre todo en el hemisferio occidental y exigió a los aliados... ¿Y cuándo se supone que ha terminado ese idealismo a ultranza de Estados Unidos? O sea... En 1945 momento, claro. o algo así, o sea... Vamos a la siguiente fase, en realidad, ¿no? O sea, porque si nos van a contar que lo que estamos viviendo desde el 11 de septiembre es el idealismo a ultranza, o que Vietnam fue el idealismo a ultranza, o que el apoyo a las dictaduras centroamericanas fue el idealismo a ultranza. Ahora mejor bombardear directamente. Ese debe ser el fin de la era del idealismo utópico, ¿no? Según Hegseth. Entonces, él habla mucho del tema del hemisferio occidental porque es el único que pueden aspirar a controlar. Es decir, esa es la idea. Y ese concepto lo utiliza mucho Hegseth. Y también exigió a los aliados, o súbditos de la OTAN, como prefiero decir yo, que se defendieran por sí mismos en un discurso que se produjo después de que se publicara la nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Se publicó el jueves por la noche. Esto ha generado mucho debate, no por las declaraciones de Hegseth, que es lo último, pero lo que ha generado más debate es la advertencia de Trump en ese documento a Europa de que se enfrenta, cito textualmente, a una desaparición de la civilización que es responsabilidad directa de los líderes de la Unión Europea y sobre todo de su política migratoria y económica, provocando un amplio declive continental en la Estrategia de Seguridad Nacional oficial. Bueno, hay mucho de verdad en eso. O sea, muchísimo. En eso hay muchísimo de verdad. Claro. Cuestión aparte es luego las consecuencias que sacas en otro sentido, pero hay mucho de verdad en eso. Eso fundamentalmente es cierto. Claro, Trump no habla del pecado original de la construcción de la Unión Europea. Trump no tiene en cuenta realmente cuáles son las fuerzas que han ido llevando
a esa creación de una Comisión Europea y esa vieja aspiración de los Estados Unidos de Europa teniendo todo lo malo de ambos sistemas, uno federal y uno que fuera más centralista. Él tampoco hace referencia en ningún momento al papel de la OTAN como elemento disruptor, generador de problemas dentro de la propia Unión Europea. Evidentemente no lo va a hacer, no va a tirar piedras contra su propio tejado. También es verdad que en su discurso yo considero más interesante, porque esto, como bien dice usted, es obvio, es algo que es obvio, es decir, por mucho que Macron, Starmer, Merz y compañía nos quieran vender lo contrario, yo destacaría más dentro de ese discurso de esa nueva estrategia de seguridad nacional que lo que hace Estados Unidos con respecto a China es poner sordina. Es decir, cuando Hegseth dice que el presidente Trump y su administración buscan una paz estable, un comercio justo y unas relaciones respetuosas con China, diciendo además que va a respetar el histórico aumento de poderío militar que está llevando a cabo China, esto va contra el discurso que algunos plantean de un enfrentamiento prácticamente de Tercera Guerra Mundial en el Pacífico. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Y por qué, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, prácticamente no se le está haciendo caso a esto? Presentaron la estrategia nacional, ya está, pero en Europa prácticamente todos los medios, los grandes medios de desinformación masiva, pues se están dando titulares. Como digo, se ha iniciado una campaña en redes sociales, todo el mundo poniendo la banderita de Europa. ¿Por qué? Porque esto ha generado pánico entre los líderes europeos que le llevan décadas bailándole el agua a las élites de Estados Unidos y a las élites de Londres. Y les ha servido también como acicate para seguir en la deriva belicista respecto al enfrentamiento en el este de Europa con Rusia. Con lo cual, de alguna forma... Que sería imposible claro, que lo hubieran iniciado los europeos por sí solos. Es verdad que luego les han puesto delante el trapo rojo y han embestido como locos. Eso es cierto, pero hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible, es decir, sin ese codazo. Estamos hablando sobre todo de la administración Biden, pero también antes, que todo el tema de las primaveras, las revoluciones de colores, la expansión de la OTAN hacia el este, la revolución del Maidán, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene un origen estadounidense, atlantista, vamos a decirlo así, porque siempre se nos escapa Reino Unido. Entonces, ¿qué hace Europa? Dice, bueno, pues nosotros vendemos la idea de que Estados Unidos nos está oprimiendo, que Estados Unidos nos quiere abandonar. Estados Unidos nos deja solos. ¿Nos deja solos ante qué? ¿Ante nuestra propia situación de absoluta irrelevancia? ¿Es ante eso, ante los que nos deja solos? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién quiere atacar a Europa? Nos dicen, no, Putin, no, seamos serios. ¿Cuáles son los problemas que tiene Europa? ¿Quiénes son sus causantes? Porque Estados Unidos pues, te puede volar el Nord Stream, pero si tú te bajas los pantalones y no dices nada, pues entonces eres tú también responsable. Pero hombre, no cabe la menor duda. Claro. O sea, Estados Unidos o Londres te pueden decir que militarices el Báltico y que te pongas a detener a barcos rusos que van transportando hidrocarburos que en buena medida le estás comprando tú, pero eres tú el que lo haces. Sí. Y no de mala gana, encima anunciándolo a bombo y platillo, diciendo, sí, nosotros... El Ártico igual. Todo lo sucedido en África, en el Sahel, en el cinturón del Sahel. ¿Qué pasa? ¿Que Europa no es responsable de eso? Sí. Y luego hay que tener en cuenta también una idea clara, como decía el Dr. House en la famosa serie televisiva. Aquí todos mienten. Es decir, Estados Unidos no se va a retirar. Eso, hombre, pero claro que no se va a retirar. O sea, en absoluto. Lo de House le ha gustado, Lo de House le ha gustado. El problema es que aquí hay gente que se cree que sí. O finge que se lo cree para decir es que nos va a llevar al desastre Trump porque claro, vamos a abandonar a los aliados europeos en manos de los perversos rusos, etc. Entonces eso es un cuento chino. Pero totalmente un cuento chino. Que nos llevan vendiendo ya desde antes de las elecciones en Estados Unidos. Desde hace muchísimo tiempo. Ya no, es que ahora... Esto es un poco como lo de las pensiones en España, ¿no? Que dicen, cuando venga la derecha... Nos van a recortar las pensiones, dice, pero si se las están recortando ya, haya izquierda o haya derecha, si todos le están recortando las pensiones. Es así. Dice, no, pero a los actuales jubilados no, pero a los del futuro sí. Sí. Estados Unidos no se retira de nada, lo que quiere es no pagar, no financiar nada y que lo paguemos todos los hogares europeos, ya está. Lo cual, dicho sea de paso, pues tiene cierta lógica porque
estamos viviendo, me da mucha pena, porque además me da mucha pena vivir esa época de la historia, porque me parece que es tristísima y puede ser muy amarga, pero estamos viviendo una época en que la gente que obtiene beneficio de determinadas jugadas se da la circunstancia de que no está dispuesta a limitar su beneficio. Es decir, si antes el beneficio más o menos lo controlaba, el beneficio podía ser inmenso, pero vamos, tampoco se excedían por si se producía una reacción social, ahora están en la convicción absoluta de que no va a haber reacción social alguna y por lo tanto van a calzón quitado. Es decir, nos vamos a llevar más de Europa, vamos a saquear todavía más Ucrania. Lo que pillemos al sur del Río Grande arramblamos con todo. O sea, es algo, en estos momentos estamos viviendo una etapa en que se ha perdido hasta la prudencia, que no viene dictada por principios morales, sino por un poco de sensatez. No tires demasiado de la cuerda. Y hemos entrado en el tiramos de la cuerda todo lo que queramos porque la cuerda no se va a romper. Claro, el día pero porque el adversario, en este caso Europa, no es un adversario real, ha sido un perro, lacayo, que no tiene medidas ni forma de oponerse a ello. Exactamente. Entonces dice el otro, no, yo tiro, pero tiro porque no puedes hacer absolutamente nada. Es decir, cuando Trump en la guerra arancelaria amenaza a Europa abiertamente, lo hizo también en el primer mandato, lo primero que hizo fue darle un golpe dialéctico a Europa y sale von der Leyen diciendo vamos a dejar de comprar Bourbon y Harley Davidson. Yo no sé cuántas Harley Davidson tiene usted, don César, yo no tengo ninguna, me gustaría tener una. Ninguna. Bueno, yo además vivo en Estados Unidos. Bueno, digo, cuando viví aquí, yo quiero un Ford Mustang también, si me lo pueden mandar los señores de Ford, estaría agradecido. En la vida. Y hombre, el Bourbon, no digo yo que no se consuma en Europa, algo se consume, ¿eh? O sea, sí, hombre, pero tenemos, no sé, tenemos nuestras cositas también, ¿no? Sí, no sé. pero vamos, no nos vamos a engañar, o sea, el Bourbon no creo yo que sea una de las importaciones cimeras de los países europeos. Y luego se va Úrsula en agosto, en las vacaciones, y firma el acuerdo con Trump y todo lo que había prometido Ursula von der Leyen, luego al final lo que hace es refrendarlo con Donald Trump, mientras nos decía a los demás que iban a perseguir a las empresas tecnológicas norteamericanas, a la de Elon Musk solo, ¿no? Una gran mentira. Entonces, cuando se habla de lo del gasto de los hogares europeos, que yo insisto mucho en ello, Estados Unidos o la administración de Trump no habla directamente de eso, pero sí que hablan del gasto militar. Por eso Hexet, el sábado, elogió a países como Corea del Sur, Polonia y Alemania por aumentar el gasto en defensa en los últimos años, citando además el impulso de Trump para garantizar que los países paguen más por su propia defensa. Pero, ¿para defendernos de quién? ¿Y pagar a quién? Esas son las dos cuestiones. No, es que nos vamos a defender de los rusos, pero si va a llegar un acuerdo Estados Unidos con Rusia, ¿por qué te tienes que defender de los rusos? Bueno, pero además vamos a ver, independientemente del acuerdo al que llegue, que parece que va a llegar, es que ¿desde cuándo los rusos amenazan? Sí, eso es evidente, pero digo, comprando el discurso... ¿Quién se cree que van a llegar a Lisboa o van a llegar a Madrid o lo que sea? Hombre, por amor de Dios, si es que hay que ser tonto de capirote. En eso estamos de acuerdo. A lo mejor se me ha entendido mal. Lo que yo quería decir es, según el propio relato atlantista, o sea, si seguimos su propia forma de razonar, entonces, ¿pagar para defendernos de quién? Dice, no, es que a largo plazo, Rusia, vale, muy bien. Y luego, ¿a quién le tenemos que pagar por nuestra propia defensa? A las compañías armamentísticas de Estados Unidos. Naturalmente. Claro. Naturalmente, entonces, es un negocio bárbaro. ¿Qué desconexión? Claro. Pagamos la protección. El que piense realmente que hay un cambio en la política exterior de Estados Unidos respecto a Europa es que no es consciente de que siempre se ha tratado un pacto servil que acaba con las soberanías nacionales para beneficiar a determinadas élites, industrias, políticas también. Se pueden modificar las formas, como decía usted, don César, pero tras las montañas de propaganda lo esencial no cambia. No, en absoluto. En absoluto nunca ha cambiado. Es que es algo bastante evidente. Entonces, claro, cuando te dicen es que somos el colmo del idealismo, ¿no? Eso, yo no me cabe la menor duda de que hay muchos americanos que se lo creen, pero no se corresponde con la realidad. Mire, yo recuerdo, y esta era una persona que además yo creo que era una persona seria. Cuando en un momento determinado, en el primer mandato de Trump, se le ocurre a Trump decir que, bueno, que es que los de la Unión Europea tenían que soltar más dinero porque si no se acababa la Unión Europea y todo lo demás. Y hablando yo con una persona que
tenía mucha importancia dentro del Partido Demócrata aquí en Estados Unidos, con la que yo tenía pues amistad en aquella época, me dice, ¿pero qué está diciendo Donald Trump? Dice, si es que como les hagamos pagar, resulta que se van todos. ¿Por qué? Pues porque no hay quien se crea que estamos allí para hacerles un favor ni cosa parecida. O sea, si realmente les obligamos a pagar, pues lo más seguro es que se vayan, porque la OTAN a los europeos no les interesa. Entonces, claro, esto es algo realmente tremendo, pero es la pura verdad. De ahí la necesidad de crear el fantasma del gran enemigo ruso, porque necesitas una justificación, claro. O sea, cuando el mafioso va a tu tienda y te está diciendo que le pagues por protección, tú le dices que no y al día siguiente te destrozan la tienda. Bueno, y luego además será lo que decía Kennan en su día, que efectivamente había una cantidad del complejo militar industrial, sobre todo la parte industrial, que aguantaba sobre la base del espantajo soviético, en aquella época la Unión Soviética, que era tremendo, ¿no? Y él decía, dice, si la Unión Soviética ahora mismo desapareciera tragada por el mar, dice, es que estaríamos perdidos porque habría que encontrar inmediatamente otro enemigo para mantener todo lo que en estos momentos se mantiene. O sea, es que es así. Y el que no lo quiera ver, peor para él, por supuesto. Está coincidiendo con la violación de Rusia, Boris Yeltsin, Clinton y compañía, entonces se extendió todo el tema de la emergencia climática y empezaron a llegar otras emergencias y empezaron a buscarse otros problemas globales. No es casualidad. Y luego hay un punto económico muy importante. Ya no solo de esfera política, sino económico. Seguiremos sirviendo al imperio porque, en caso contrario, Pekín podría ocupar el lugar de Washington. Y eso es justo lo que no quieren las élites atlantistas. Por eso hay guerra en Ucrania, por eso se mete una cuña entre el Kremlin y los países europeos, para dinamitar esa unión euroasiática. Es el verdadero miedo aquí de los estrategas del Pentágono desde hace más de medio siglo. Si incluimos a los estrategas británicos, más de un siglo, ¿no? Sí, exactamente. Si incluimos a los británicos, viene desde el siglo XIX. Es decir, el siglo XIX, después de Napoleón, y Napoleón desaparece en 1815. Es decir, a principios del siglo XIX, el gran temor obsesivo de los británicos es Rusia, incluso más que Alemania. Sí, porque con Alemania no hay un enfrentamiento directo. Empieza a haber un enfrentamiento cuando Alemania se desarrolla extraordinariamente desde una perspectiva industrial y amenaza los mercados británicos. Pero hasta entonces el gran temor es Rusia porque es una potencia euroasiática y los británicos están obsesionados con que los rusos quieren llegar a la India, de lo que no tienen la menor intención, dicho sea de paso. Pero los británicos invaden varias veces a Afganistán, qué casualidad. Lo que luego conoceríamos como el Gran Juego, y que desde un punto de vista geopolítico pues sirvió a Mackinder para crear toda esa teoría del Heartland que luego cogió Brzezinski y la renovó y actualizó para el siglo XX y luego posteriormente XXI. Porque era un psicópata, y sí, porque llamemos a las cosas por su nombre. Brzezinski era un psicópata y además era un psicópata de una rusofobia ridícula y bueno, pues al final se llegó a lo que se llegó. Bueno, hablando de mentiras de líderes europeos y amenazas falsas, también quiero hablar de Macron, como decía al principio, que ha esperado a volver de su visita oficial a China para amenazar a Pekín con imponer aranceles a productos chinos. Está Xi Jinping temblando ahora mismo. Sí. Dice, que me está amenazando Francia con imponer aranceles. Lo de esta gente de juzgado de guardia. No, es que son mentirosos profesionales. O sea, lo que ha hecho Macron en China ha sido todo lo contrario. Ha intentado estrechar lazos comerciales para evitar el hundimiento absoluto de la economía europea. Voy a dar datos pocos, pero yo creo que sirven para ilustrar esto. El déficit comercial de la Unión Europea con China ha superado los 300.000 millones de euros. Estoy hablando de cifras anuales en 2024. 300.000 millones de euros de déficit. Y eso que hay aranceles. Si no los hubiera este déficit, sería muchísimo mayor. Es decir, si nos dejaran comprar los coches eléctricos chinos de última generación a un precio irrisorio, que insisto, me enerva muchísimo cuando se habla de coches, porque es que hay unos modelos extraordinarios que podríamos tener por 4 euros, hablando en plan. Si no hubiera este tipo de aranceles, pues el déficit sería mayor. ¿Cuál es la razón de esta diferencia? Porque el déficit se produce cuando tú compras más fuera de lo que estás vendiendo fuera. Pues la razón es la misma que sucede en Estados Unidos. Es decir, los europeos demandamos productos del país asiático. ¿Por qué? Pues por su precio
por su calidad también en determinados sectores, aunque algunos lo sigan negando, y porque nuestros líderes europeos, entre los que destaca Macron, marioneta de la banca británica, han destruido la industria europea. Tenemos que comprarlo fuera. La han destruido gracias a un proceso de integración supranacional y sistemas de cuotas que han dinamitado la capacidad productiva de los países del continente, tanto en el sector primario como en el secundario y el industrial. Entonces, si uno se fija realmente más allá de las palabras, diga, de estos 300.000 millones con China, ¿qué parte del déficit comercial es el de Francia con China? 20.000 millones. China representa actualmente el 46% del déficit comercial total de Francia. No está mal, no está mal. ¿A quién vas a amenazar, Emmanuel? ¿Saben lo que ha hecho Macron en China? Firmar 12 acuerdos de cooperación. En el ámbito nuclear, en el agrícola, en el de la educación y en el de la inteligencia artificial. No hay avances en aranceles en vehículos eléctricos, no hay resolución sobre tierras raras y tampoco hay megapedido de Airbus. La prueba va a llegar en el año 2026. Cuando se vote el tema de los aranceles a los vehículos eléctricos de China, a ver qué hace Francia. Veremos si París presiona a Bruselas. Veremos si también la cohesión de los países de la esfera OTAN se mantiene cuando lleguen los costes, cuando haya que pagar la factura. Porque ya estamos viendo que no. Porque aquí la cuerda tiene dos extremos y ninguno de ellos está en Europa. Uno está en Washington y el otro está en Pekín. Y como decía un analista que estaba yo leyéndole esta mañana, norteamericano, 300.000 millones de euros de gravedad atraen solo en una dirección. Hoy precisamente China ha anunciado que dispara su superávit comercial por encima del $1 billón. Es decir, venden productos al exterior porque el exterior se lo quiere comprar. Y en algunas ocasiones no solo porque se lo quiera comprar, sino porque necesita comprárselo. Ya no es un tema de voluntad, sino de necesidad. Las exportaciones se disparan. Todos aquellos que decían que la economía china había dejado de exportar, falso. El Politburó del Partido Comunista de China ha aprovechado también para decir que sí, que van a seguir exportando, pero que van a centrarse fundamentalmente en que vaya creciendo, en acompañar el crecimiento de la demanda interna, de los hogares. Ellos no tienen ninguna prisa, no tienen un problema estructural, no lo tienen. Háganme caso. No soy más listo que los analistas de Bloomberg, del Financial Times, de Market Screener o de otros muchos medios. No, es que ellos les están mintiendo. No se trata de ser listo. Se trata de que hay gente que está mintiendo porque tiene intereses en mentir. A China no le preocupan determinados problemas estructurales que desde fuera decimos que tienen, no le preocupan porque tiene capacidad para poder solucionarlos y los está solucionando. ¿Esto implica que no haya riesgos y que no tenga problemas China? No, claro que los tiene. Pero tienen todavía mucho margen de maniobra. Y cuando China cree un mercado fuerte dentro del país, que ya lo está haciendo, y bancarice buena parte de la actividad, cuidado, ¿eh? Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí tirándonos los trastos a la cabeza. Y para terminar, hablamos un poquito también de Ucrania rápidamente. Terminamos nuestro repaso de la actualidad este lunes con novedades respecto a las negociaciones para el alto el fuego en Ucrania. Terminamos la pasada semana con la publicación por parte de la prensa alemana de una llamada telefónica en la que Macron, que está en todas, el canciller Merz y el secretario de la OTAN, Rutte, presionaron a Zelensky para que evitara cualquier acuerdo negociado por Estados Unidos. Esto ya ha pasado, ¿no? Esto ha pasado ya y acaba siempre como el Rosario de la Aurora. Yo no sé cómo hay gente que no se da cuenta de ello. Vamos. Llamada publicada, el contenido de la misma por Der Spiegel. La llamada fue el 1 de diciembre y ahí es cuando los principales líderes de la Unión Europea, vamos a denominarlos así, exigieron a Ucrania pues, que ignorara cualquier posibilidad de acuerdo con Trump. Merz dijo que los estadounidenses están jugando. Bueno, pues entonces tú eres un jugador, Merz, Friedrich. Totalmente, pero totalmente. ¿A ti te ha puesto allí BlackRock, te ha puesto la Cancillería alemana, a Friedrich? Esta gente tiene la cara de amianto. Los estadounidenses están jugando. No hables en tercera persona, Friedrich. Si tú hablas inglés en la intimidad. Luego Macron dijo que cualquier acuerdo con Estados Unidos era un peligro. El finlandés también estaba por allí. Qué cara más dura tienen, de verdad. Es que es algo de un cinismo, pero tremendo, vamos. Sabiendo que el otro está más muerto que vivo, como el de la película, ¿verdad? Este muerto está muy vivo, y diciéndole, aguanta, ¿no? Aguanta, sé fuerte. Sí. Luego el finlandés, que se ha metido por medio,
Dice, no debemos dejar a Ucrania sola con estos tipos. Vamos a ver, señor primer ministro finlandés. Se ha colocado usted segundo, ha colocado a su país segundo en tasa de desempleo en Europa por detrás de España. Sigan tocando la puerta, que a lo mejor el vecino sale y les pega un guantazo. Y luego Rutte, el secretario general de la OTAN, que lo que dijo en esa llamada es: el objetivo número 1 es proteger a Volodymyr. ¿Por qué? ¿Para que no cante? Por ejemplo, sí, para que no hable, porque como hable, estamos listos, ¿no? Esto fue el viernes, cuando se publica lo de Der Spiegel. El sábado, Zelensky habla con los norteamericanos, con Steve Witkoff y con Jared Kushner, Jared Kushner, pues eso, nuevo secretario de Exteriores. Siguen metiendo a Marco Rubio en la foto, que Marco Rubio no pinta nada, háganme caso, no pinta nada ahí. No pinta absolutamente nada. Había un reportaje en Financial Times este fin de semana que decía el nuevo equipo de la política exterior norteamericana, y aparecen Steve Witkoff, el millonario empresario inmobiliario, sí. Jared Kushner, el yerno de Trump, y Marco Rubio, que Marco Rubio no pinta nada, de verdad. Conversación telefónica donde estaban. Era una conversación con manos libres. Estaban delegados ucranianos desplazados a Miami para los contactos que se están produciendo allí. Usted que está por allí, a ver si se entera de dónde se alojan estos y quién está pagando la fiesta, porque sería también interesante. Sería interesante, sí. Hablando con Zelensky diciendo, bueno, yo ahora estoy a la espera de que regresen mis negociadores, entre los cuales destaca Rustem Umerov, que es un tipo que no quiere volver a Ucrania por si le detienen, porque está en el centro de todo el escándalo de corrupción. Dice, porque hay cosas que no podemos hablar por teléfono. Fueron 2 horas de conversación. Zelensky dijo que había sido una reunión muy, muy constructiva, pero luego, en un videomensaje en el que se ha grabado él en un tren, haciéndose un selfie, dijo que la llamada fue bastante difícil. ¿A dónde iba el tren? Lo creemos. Pues iba destino a su gira europea. Decían que iba a ir primero a Londres y hoy ya va a estar en Bruselas. Seguramente cuando nos escuchen nuestros amigos ya estará en Bruselas. En medio de todo esto sale Keith Kellogg, que es el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania y al que han apartado un poco de todo este proceso, y es el que tendría que estar en ese equipo negociador, y entonces dice, precisamente en el Foro de Defensa Nacional Reagan, junto a Pete Hegseth, cuando le preguntan, dicen, no se preocupen porque estamos a los últimos 10 metros de llegar a la meta. Diga, pero si usted en noviembre decía que faltaban 2 metros para llegar al final. Ahora ya quedan 10. Dice, no, hay 2 cosas que en cuanto se solucionen, llegamos a un acuerdo. 1, que Ucrania retire completamente sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y de Zaporilla y de Gerson, que reconozca estos territorios, así como Kryvyi y Sebastopol, ahí es nada, Keith. Y luego, lo que ha dicho también Kellogg, es que tendría que renunciar a cualquier control sobre la central nuclear de Zaporilla. Le preguntan a Trump y entonces dice Trump, hombre, a mí me gustaría que Zelensky se hubiera leído el borrador, porque no se lo ha leído. La dice, verdad, yo creo que si se lo leyera, es que Trump le gustaría. Los trata con un desprecio que es algo... En fin, por lo menos no finge, ¿no? Fingen alguna cosilla, sí, pero sí. Hay otras en que realmente es tremendo. Esto fue durante un evento en el centro John F. Kennedy, para las artes escénicas, estaba allí, y entonces le preguntan, oiga, ¿cuáles son los próximos pasos? Y entonces dice Trump, debo decir que me decepciona un poco que el presidente Zelensky aún no haya leído la propuesta. Dice, porque a Rusia le parece bien. No estoy seguro de que a Zelensky le parezca bien porque no se lo ha leído, pero a su pueblo le encanta. Así que algún día me lo podrás explicar, Jeff, le contestaba el periodista que le había preguntado. Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos y si vemos un avance antes de que concluya el año. Yo lo veo complicado. El hijo de Trump ha dejado caer que Zelensky está a punto de marcharse del país. Veremos si lo anuncian en el mensaje de Año Nuevo, como anticipamos, recogiendo algunas declaraciones y algunas fuentes citadas en prensa ucraniana. Podría dar el discurso de Año Nuevo y decir que se marcha, claro, disfrazándolo todo para garantizar que los ucranianos puedan elegir su destino y todas estas cosas que se dicen en estos momentos, ¿no? Allí tenemos mensaje de Año Nuevo. Aquí lo que hay en España es el mensaje de Nochebuena. Aquí es otra cosa y lo da el rey. ¿Escrito por Moncloa o no? Siempre ha habido... ¿no? Generalmente lo escribía la gente del rey y luego se lo pasaban a Moncloa, que hacía retoques. Esa ha sido la vía habitual. Yo no creo que cambie ahora.
creo que es posible que el rey lo escriba, es decir, que los asesores... Sí, yo creo que es muy posible que el rey sea el que lo escribe, pero luego eso pasa por Moncloa y Moncloa dice, señor, esto no puede ser, señor, hay que añadir una referencia de esto, señor, esta historia es la que es, etcétera, etcétera. Y luego ya sale José Mota y tal, ¿no? Exactamente. Sí, yo me temo que es así, sinceramente yo creo que es así. Aprovechen si van al supermercado y tienen el jamoncito barato, que no le pasa nada, en serio, que se lo pueden comer. En serio, es que no lo podemos comer, no hay ningún tipo de problema, por mucho que nos esté diciendo Salvadorilla. Otra cosa es que hayan preparado un virus mutante y entonces sí que tendríamos que atarnos los machos. Me decía también Carlos Sánchez cuando hablábamos de esto este fin de semana, de la peste geopolítica, como lo llamaba yo. Me decía, no descartes que esto no lo intenten luego colocar como que es una operación de bandera falsa y que en realidad son los rusos los que van a generar una epidemia de peste porcina en Europa. Veremos también, porque puede ser bastante atractivo para las élites europeas el poder también culpar a Putin de todo esto. Veremos la siguiente pantalla. Esto es como un videojuego. Siguiente pantalla, pero la partida no se acaba nunca, don César. Sí, así es, no se acaba. Y por cierto, lo que parece que no se va a acabar nunca es también la descripción que llevamos desde hace meses en la SIFO España sobre la trayectoria del CID. No se me vaya. Yo creo que se podría llamar el programa Si fue el CID, ya, ¿no? Sí, pero estamos ya para acabar, Estamos para acabar. Hoy tenemos a los almorávides que vuelven a las andadas. Hombre, la semana ya la última vez, ¿no? Ya la última vez que los almorávides vendrán. Bueno, la casi última. Con matices. Luego vamos a tener esta semana próxima, que ya es la última, vamos a detenernos por eso de que son fiestas navideñas en el CID, pero el CID cómo ha aparecido en la literatura, en el como cine, figura, en la música, etcétera, y eso lo dedicaremos la semana que viene por si hay alguien que se quiere comprar las mocedades del CID o ver el CID de Charlton Heston, en fin, este tipo de cosas. Yo veía los dibujos Ruy el pequeño CID, eran los que veía yo, el pequeño. También, que estaba bastante bien esa serie, Sí. Estaba bastante bien esa serie de dibujos animados y luego junto con eso ya tendremos, pero eso será al regreso después de las Navidades, seguramente el último episodio del CID, donde hablaremos de su muerte y de lo que pasó con doña Jimena quedándose en Valencia. O sea que sí, acabamos con el CID. Gobernando incluso, con bastante mal resultado, ¿verdad? Exactamente. Y luego pues vamos a ver cosas muy interesantes en lo que nos queda de temporada de la SIFO España. O sea que realmente nos quedan cosas muy interesantes por ver, pero al CID lo vamos a tener todavía con nosotros alguna semana más, ya pocas, Estamos hablando ya de 3 semanas, incluyéndola. Estupendo, César, pues nos vemos ahora. Voy un momento a rellenar el botijo y seguimos, don César. Allá vamos.